Hola, un saludo para todos nuestros seguidores, nuestras seguidoras. Una cordial bienvenida a un programa más de Domingo de Café con el profesor Rubén Darío. Hoy, el día de hoy, bueno, agradeciéndoles antes a todos por sus sugerencias, sí, por sus saludos que hacen que el programa pues siga enriqueciéndose y siga creciendo. Hoy tenemos una invitada muy especial. Se trata de Mágila de Marco. Ella es argentina, de Zárate, Campana y en la ciudad de Buenos Aires. Transcurre la infancia, crece escuchando cuentos, historias narradas que alimentaron el amor por los libros. Estudió periodismo, el cual ejerció por más de 15 años, ¿sí? Bueno, y allí, eh, con el tiempo, ¿sí? Publica, eh, así fue como pues en el 2017 publica La Brujita de papel, un libro infantil, Mi amigo del amor. Luego vendría Sola en el bosque, un papá intermitente. Y a continuación, Un pelo de monstruo. Varios de los libros están publicados en España, Colombia, México y Perú. Cuando escribe, la hace de las cosas que la movilizan, resuenan las emociones, se enoja, se angustian, las cosas que la motivan, cosas que no comprende, que le parecen injustas, estados de situaciones pues que intenta modificar, ¿sí? Y sobre las experiencias personales, ¿no? Y de las personas que están a su alrededor. Entonces, para nosotros es un placer tenerte, Maje, y bienvenida. Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias. Bien, allí poco a poco vamos conociendo más sobre esta autora, sobre su vida y obra, sobre su experiencia literaria. Y bueno, cuéntanos un poco, Maje, sobre ti, ¿no? ¿Cómo inicias, digamos, cómo fue esa relación inicial con los libros, ¿no? Y cómo fuiste transitando hasta llegar, pues, al amor por la escritura, por la literatura. Bueno, yo siempre digo que para que te guste escribir, antes te tiene que gustar leer, ¿no? O que te lean. En mi caso, desde chica, fue, fue mi abuela, mi tía, mi mamá, mi papá, que alimentaron, ¿no? El amor por los libros, me compraban muchos libros eh, y me los leían. Y yo me acuerdo de estar esperando semana a semana que llegaran. Había unos libros que se llamaban Musicuentos de Viscontea, que eran españoles, y publicaban los libros, los clásicos, las historias clásicas, que venían con un disquito para escuchar. Y me acuerdo de esto, estar toda la semana esperando que llegara el fin de semana para ir a Campana, donde vivía mi tía y mi papá, que mi tía me compraba todas las semanas ese libro que aparecía en los kioscos de revistas. Y mi abuela, a través de los relatos orales de nuestros antepasados, de historias de ella, eh, duras, porque mi abuela nació en una casa sin puertas, así que eh, le costó bastante, pero pudo llegar a desarrollarse en lo económico. Y también era una persona muy curiosa que, si bien solo la dejaron llegar a segundo grado, porque después tenía que trabajar, ella se ocupó de investigar, de estudiar, de interesarse. Entonces todo esto del tema de la curiosidad también viene mucho de mi abuela, mi mamá, que estudió varias carreras, y mi papá, que era médico, pero era sumamente sensible, y entonces me inventaba poesías, me inventaba cuentos. Bueno, viene de ahí, ¿no? Viene de ahí. En el colegio, cuando entras, digamos, aquí es la escuela, sí, de primaria, ¿no? De niña, tenías ese gusto por la lectura, luego más grande en la secundaria, ¿cómo fue esa relación con los libros, ¿no? Con el profesor de literatura, o si no hubo Sí, relación, sí. hubo relación. En primaria no recuerdo mucho, ya te digo, más que nada era mi familia, pero en la secundaria sí tuve un profesor, Guillermo Fernández, que era muy exigente y nos hacía leer cosas bastante complejas.
Y él tuvo mucho que ver también en mi interés por la literatura. Sí, de hecho, hoy en día, digamos, a veces hablamos y yo siempre le reconozco esto, ¿no? Porque fue una de las personas también que me incentivó junto con la profesora de historia, que también tuvo que ver mucho en mi ideología, en mi manera de ver el mundo que ella tiene, despertó en mí, sí, como esa manera de ver, ¿no? En Ella era ese, una persona sí, en ese muy momento, comprometida con la realidad social. ya, en ese momento, Omaje, de tu adolescencia, luego sales del colegio, la juventud, como cuál era tu interés, qué literatura, los temas que leías, ¿no? Si era ficción, fantástica, cuál era como tus autores o tu tema de interés. Sí, era ficción, leía escritores argentinos. Eh, Me gustaba mucho Manuel Puig, que es un escritor argentino. eh, Marco de Nevi. Pero si te tengo que nombrar un libro que fue como referente mío en la adolescencia, fue La insoportable levedad del ser de Kundera, Mira, que yo estuve mucho tiempo ah, hasta leerlo porque el título ya me hacía pensar que iba a ser un libro insoportable y pesado, y cuando lo descubrí, y obviamente no, fue muy atrapante, me marcó un montón, y me marcó porque tenía que ver también con cosas de mi vida que yo estaba atravesando, relaciones de pareja, que me hicieron pensar mucho, y sobre todo en esto, ¿no? ¿Qué es más importante? ¿Ser leve o ser denso, ¿no? Con la densidad de una persona o ser leve, o la levedad. ¿Y en qué sentido eso, ¿no? De la levedad. Y yo prefiero la contundencia. Eh, yo prefiero los valores definidos. Eh, Soy más de blanco-negro, no soy tanto de grises. Hay cosas que para mí no son relativas, ¿no? Hay cosas que se ubican en un lugar o en otro lugar. Eh, y bueno, ese libro te diría que marcó mi secundaria de una forma muy importante. bien, ¿y cómo es o qué te lleva a decidirte por estudiar el periodismo, ¿no? ¿Qué significa, digamos, para ti lo que estudiaste, el periodismo y el cual ejerciste por mucho tiempo? ¿Por Sí. qué? ¿Qué fue lo que hizo a Maje estudiar periodismo? Bueno, yo seguí periodismo porque, como desde chica me gustaba escribir, no se me ocurrió que yo podía seguir letras, ¿no? Era como que no estaba dentro de mis posibilidades. Muchas veces los padres y las madres te dicen que estudies algo que tenga salida laboral, ¿no? Que te veas trabajando de eso. Y entonces no entró la posibilidad de seguir letras. Y yo elegí periodismo por esto, porque tenía que escribir y a mí me gustaba escribir, y también por la relación con la realidad, ¿no? Estar en contacto con la realidad, con la problemática social, con la vida de las personas. Entonces se dieron estas dos cuestiones. Y ejercí el periodismo durante 15 años, como decías, entrevistando distintas personalidades, médicos, psicólogos, escritores, actrices, cantantes, y hacía notas también con tinte social, ¿no? En general eran ONGs que hacían cosas por otras personas. Tenía bastante libertad de poder escribir lo que a mí me convocaba, pero, pero no tenía que ver con mi sueño. Mi sueño siempre fue ser escritora y publicar mis libros. Y entonces fue cuando nació mi hijo, a mis 35 años, Tobías, que yo siempre digo que es mi gran maestro, y yo creo que los niños y las niñas son nuestros grandes maestros. Yo cuando él nació me puse a pensar que él iba a crecer y me iba a preguntar si yo había ido tras mis sueños y había cumplido mis sueños, y yo hasta ese momento no había cumplido mis sueños. Entonces dejé a un lado el periodismo, y me decidí a ir tras mis sueños, porque si no, después, ¿cómo le iba a decir yo a él que fuera tras sus sueños si yo ni siquiera había intentado ir tras los míos, ¿no? Los chicos y las chicas aprenden con el ejemplo, no con el bla, bla, bla de los adultos, que nos sobra el bla, 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 pero nos faltan
las acciones concretas. Y digo, y un hijo es tan transformador, o por lo menos mi hijo fue tan transformador en mi vida, que yo venía escribiendo historias, pero eran para adultos y nada que ver de relaciones, de humor, era humor ácido, otra cosa. Y cuando nació Toby, salieron solas las historias infantiles. Infantiles entre comillas, porque yo digo que los libros no tienen edad para ser leídos. Y las dos primeras historias que salieron fue Mi amigo el mar y Un papá con delantal. Con el texto de Mi amigo el mar, yo me puse a buscar en internet una ilustradora o ilustrador que me gustara mucho cómo dibujaba y le encontré a Caru Grossi, que con Caru tenemos hechos, yo tengo 10 libros publicados en Argentina, 6 de esos libros son con Caru, o sea, las ilustraciones son de Caru, ya somos muy amigas, seguimos trabajando juntas. Este, y con ese PDF terminado con las ilustraciones de Caru, salí a buscar eh, editoriales que se interesaran en mi trabajo. Yo encima no tenía contacto, porque yo venía del palo del periodismo. Entonces me acuerdo que mandé, como te digo, de verdad, mandé a más de 100 mails a distintas editoriales de Argentina, de España, de Colombia, de México, todos los que hablaran castellano y pudieran entender la historia y nadie respondía. Y pasaban los días y las semanas y los meses y nadie respondía. Y cuando yo ya pensaba que no le había interesado, es la brujita de papel la que me contesta ese mail preguntándome si todavía estaba disponible ese libro. Obviamente que le dije que sí. Me dijo que lo tenía que acortar y adaptarlo para una edad un poco inferior. Le dije que sí, obviamente. Y así fue cuando 2 años después, a los 37, a mis 37 años, eh, cumplí mi sueño de publicar este primer libro. Mi sueño, digo, uno de mis sueños era ese, mi mayor sueño era ser mamá. Eso fue algo que yo siempre supe desde chica, que yo quería ser mamá, que no me iba a perder esto de ser madre, ¿no? Porque de verdad creo que lo más importante de mi vida es mi hijo. Eh, Así que bueno, son esos dos sueños que logré cumplir. Muy lindo. Devolvámonos un momento otra vez al periodismo, Sí. porque me parece importante lo siguiente y es, si escribiendo periodismo, ¿sí? De alguna u otra manera, pues recibes como una formación o una influencia para tus obras y cuál fue, si está muy influenciada por el periodismo tus obras. ¿Y qué piensas tú de la responsabilidad que hoy en día tienen los medios en este mundo globalizado, en este mundo donde la inmediatez de la información, todos acceden, es más fácil, hay muchas formas de hacerlo? Entonces, ¿dónde queda el periodista, no? Como cuál es la función hoy y el compromiso que siempre caracterizó a un comunicador social hoy en este carrusel pues, de información. Sí, bueno, yo sí creo que el periodismo tiene mucho que ver en mis historias. Como yo siempre digo, yo no escribo sobre piratas, astronautas, brujas, yo siempre escribo sobre cosas, sobre temáticas que a mí me convocan, como decías en la introducción, abuso sexual infantil y violencia familiar, padres abandónicos, acoso escolar, igualdad en la distribución de tareas del hogar entre hombres y mujeres. O sea, son todas cosas que me atravesaron en mi vida y me atraviesan y que yo creo que están profundamente ligadas también con el periodismo, ¿no? Es esta mirada social que yo tengo. Eh, y yo creo que aplico mucho el periodismo en mis historias. Por eso también siento que nunca es que uno, nunca perdés el tiempo. O sea, en la vida las cosas se van dando cuando se tienen que dar. Y yo haber ejercido el periodismo tanto tiempo me permitió enriquecerme y que mis historias tengan también, ¿no? Elementos que me sirvieron del periodismo. Eh, y con respecto a la tarea periodística hoy, es un momento muy complejo a nivel mundial. eh, los medios hegemónicos no le permiten tener libertad a los periodistas y a las periodistas, solo les permiten publicar lo que ellos quieren que se publique. Y es muy difícil, es un momento muy complejo donde hay muchas
fake news, donde no, yo siento, ¿no? Obviamente es todo desde mí lo que te digo. Yo no ejercería el periodismo hoy en día porque yo no voy a ni mentir, ni esconder cosas, ni tergiversar. Y esto está ocurriendo mucho, por lo menos en Argentina, el blindaje mediático que está teniendo el gobierno actual, por ejemplo, es terrible. Y, y los discursos de violencia eh, que manejan los mismos periodistas, ¿no? Son discursos muy violentos, o sea, estamos en una época muy compleja. eh, y el periodismo independiente es muy difícil hacerlo porque justamente por una cuestión económica, ¿no? Se tienen que bancar solos, por decirlo de alguna manera, y es muy difícil. En cambio, bueno, si vos respondés a determinados intereses y publicás lo que lo que el poder económico quiere, plata vas a tener, ¿no? Entonces, esto yo ya, si nunca vendí mis ideales, hasta tengo 49 años, yo no lo voy a hacer en mi vida, porque mi manera de vivir es así. Así que en este momento yo no ejercería el periodismo. Eh, Sí, pues de acuerdo, solo hay una diferencia, creo yo, no sé, y una sí, ventaja hoy es que estos medios alternativos, ¿sí? Dan la sí, posibilidad de conocer la verdad, por ejemplo, de alguna situación, de un hecho. Anteriormente estábamos simplemente, digamos, determinados o solamente veíamos un solo lado de la verdad y era más fácil manipular, ¿no? Y mostrar pues lo que únicamente sí. mostraba ese medio. Pero hoy, con toda esta información, pues por lo menos le queda a uno digamos, tiene esa alternativa de mirar desde otro punto de vista, otra mirada, sí, un hecho, ¿no? Un hecho que esté ocurriendo. Sí, pero tenés que querer buscar como esas distintas miradas, porque vos fíjate que las redes Sí, a veces solo te muestran en el feed lo que vos querés ver. Entonces y se van ve, hacia ahí. Hay temas que no te van a mostrar, hay, hay guerras, hay genocidios que no te van a mostrar, ¿no? Entonces yo creo que es muy complejo el tema de la inteligencia artificial, de las redes, de cómo, digo, alguien es dueño de Facebook, alguien es dueño de Instagram, y esas ah, personas que son dueñas tienen intereses claro, económicos y sí, políticos, y ¿entendés? censura, sí, Entonces, y censura, censuran. Vos fijate que no es lo mismo si yo publico algo sobre literatura, se las muestran a un montón de personas en el feed. Si yo publico algo político o algo internacional, lo no se baja, las no, muestran. ajá, Pero es impresionante y lo veo en la cantidad de me gustas u ah, opiniones que sí, tengo. Es sí, sí. llamativamente, es alevoso, es muy alevoso. Entonces digo, es Siempre, una siempre, libertad, entre comillas. entre comillas, y siempre como un manejo oscuro, ¿no? Siempre ha habido un manejo oscuro, ¿no? Hay que Que estar no, muy despierto y muy atenta, porque vos fijate, no sé, yo veo, vos fíjate TikTok, o sea, es tac, tac, vos ves a los chicos y las chicas tac, 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 ¿no? Y le digo a mi hijo, Toby, por favor, o sea, primero pará, y segundo, decime con qué te quedaste hace 15 minutos que estás así, decime algo, algo de todo eso que viste, y no te saben decir qué no, vieron. no hay espacio Entonces, para, ¿viste? Y sí, no esto de hay la espacio, inmediatez exacto. Y no hay que un no espacio. permite lugar a la reflexión y Exacto, entonces todo tiene que ser rápido y cortito y si no lo dejo de mirar o lo dejo de escuchar, es muy fuerte todo lo que está es pasando. fuerte, es fuerte, es Sí, fuerte. Y desconectarse sí, es difícil, ¿no? Desconectarse es sí. muy complicado. Bien, entonces ese proceso de escribir periodismo, si puedes hacernos, digamos, un paralelo, ¿no? Una especie de comparación en el proceso de literatura, de escribir literatura y de escribir periodismo, ¿cómo sería, ¿no? Si nos cuentas brevemente cómo es el proceso para escribir periodismo y cuál es el proceso que llevabas o que llevas escribiendo literatura, ¿sí? Si en el periodismo tienes que, pues, investigar más, te aísla, bueno, ¿cómo son los dos procesos si son muy diferentes? Yo creo que también
lo que a mí me dio el periodismo con los libros es que tienen base, por ejemplo, un papá intermitente habla sobre los papás abandónicos. En datos de la realidad, por ejemplo, en Argentina, el 70% de los padres que están separados no le pasan la cuota alimentaria a sus ex esposas, ¿no? Entonces, imagínate que si ni siquiera la acompañan en lo económico esos padres, ni hablar en lo emocional, ¿no? Entonces, bueno, esto está abordado desde el libro y cada vez que yo voy a dar presentaciones de mis libros vienen acompañados de datos, de la realidad, de información. Y, por ejemplo, me pasa con un papá intermitente, como solamente está publicado acá en Argentina y en Perú, me escriben de México, me escriben de Colombia, me escriben de España buscando ese libro, madres que obviamente tienen ex esposos así, porque necesitan, ellas sienten que necesitan esa herramienta para sus hijos y sus hijas. Lo mismo con un papá con delantal, ¿no? La división de las tareas del hogar, por lo menos en Argentina, sigue estando a cargo de las mujeres y el cuidado sigue estando en mucho mayor medida en las mujeres. Y solo en el 7% de los hogares esto se da de forma equitativa entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, digo, son historias, es literatura, pero a la vez son problemáticas sociales actuales en las que tenemos que seguir trabajando, igual que el tema del abuso con Sol en el bosque, que sigue siendo un tema tabú, que sigue siendo un tema que se esconde, porque en general es intrafamiliar, ocurre adentro de la familia, eh, y se denuncia el 1%, digamos, el 10% de los casos. O sea, son todos, digo, son todos temas profundos, pero necesarios, ¿no? En general, mis libros, viste, yo siempre digo, mis libros, salvo algunos, no los vas a regalar, no vas a entrar a una librería a decir, ¿qué me das para un cumpleaños de una nena? Y no le vas a dar Sol en el bosque, ¿no? Son libros que tienen que ver con búsquedas en general y que hay búsquedas y ganas de abordar distintas temáticas. Acá estoy, habla de la pérdida de un ser querido, ¿no? Entonces son todos libros eh, que movilizan y que hay que animarse también. Sí, por ejemplo, Palabras Semillas, sí es un libro que justo lo estás mostrando, Pues, sí. que ese libro es el que va por ahora ya va por la 12ª edición. Mis otros libros van por la segunda edición, tercera edición, pero este ya va por la 12ª, porque lo usan mucho en las escuelas, en los consultorios psicopedagógicos y de psicólogas, porque habla sobre el poder que tienen las palabras, las miradas y los gestos, que hay palabras que construyen y hay palabras que destruyen, y nos invita a ser conscientes de esto, ¿no? Porque de verdad que muchas veces no somos conscientes de cuánto podemos lastimar a alguien diciéndole algo feo, algo malo, dejándolo de lado, burlándolo, burlándola. Hay hasta casos ¿no? A mí no me gusta decirle bullying porque yo siento que tenemos tantas palabras en castellano como acoso, como discriminación, como burla, como violencia, que pueden describirlo de la misma manera. Pero digo, hay niños que se llegan a suicidar porque los están acosando en el colegio y ahora 24 por 24, porque digo, esto ahora se suma a las redes y entonces de forma anónima, también te pueden acosar y encima no saben quién es y sienten que tienen esa impunidad de poder decirte cualquier cosa a través de las redes. Así que ese libro lo trabajan mucho. Eh, es un libro que yo digo que voló solo y que me trajo y me sigue trayendo muchas cosas lindas, muchos mensajes, todos los libros igual me escriben mensajes, pero con palabra semilla es impresionante la cantidad de personas que me escriben, de maestras que me cuentan, de niñas y niños que también, ¿no? O madres que me dicen que fue fundamental. Uno de los últimos mensajes fue una madre agradeciéndome porque a partir del libro su hijo pudo entender esto
de lo que es las palabras hirientes que le estaban diciendo algunos compañeros, y también aprendió a que no tenía la respuesta de violencia, que, no era, que él no tenía que responder de la misma manera que le respondían los demás, ¿no? Siendo consciente esto, siendo consciente en las cicatrices que dejan, las huellas que dejan, ¿no? Bien. Mira, dijiste ahora pues, que el periodismo, digamos, te sirvió para también de alguna forma escribir literatura, ¿sí? En cada una de tus obras, ¿puedes contarnos brevemente cómo surgen, cómo nacen, cómo las escribes, si tienes un método, si vas encontrando los personajes en la medida en que vas escribiendo, si ya tienes toda la historia ya creada, construida, si de dónde surgen estas historias de noticias, de experiencias, de las investigaciones periodísticas, por ejemplo, si hay algunas historias que conoces desde el periodismo y los recreas en la literatura. Ujú. Bueno, Sol en el bosque tiene que ver con que yo sufrí abuso en mi preadolescencia y Karu, la ilustradora, también. Ella fue abusada en la infancia y en la adolescencia. Y obviamente, como es algo que te deja cicatrices, te deja huellas y muchos años de terapia, y yo no pude hablar en el momento que ocurrió, digamos, me llevó mucho tiempo poder ponerle palabras a eso, poder decirlo, y lo mismo le pasó a Caro, la ilustradora. Queríamos hacer algo con esto para, para que, para que si había chicos y chicas que estaban pasando, y adolescentes, que estaban pasando por situaciones así, ponerle, pudieran hablar antes, ¿no? Y bueno, como la temática era compleja, nos asesoraron psicólogas y psicólogos del hospital, de un hospital materno-infantil. Eh, y de hecho cambié palabras, ¿no? Porque en Zona del Bosque en ningún momento dice la palabra abuso ni hay ninguna palabra fuerte. Las ilustraciones son contundentes y las ilustraciones dicen todo lo que el texto no dice. Y bueno, y es impresionante esto, ¿no? Como también, como un montón de docentes, de mamás se contactan agradeciendo que gracias al libro sus hijos pudieron hablar, o pudieron declarar ante una cámara Gesell y decir lo que estaba pasando. Entonces, digo, ya que cuando yo siento que mi libro ayudó a que alguien pueda hablar, pueda ponerle palabras a lo que le está pasando, no se quede en silencio. Ya yo siento que ya está, y me pasó y me sigue pasando todo el tiempo. Y cuando doy las charlas, no es que a mí me guste contar mi historia, pero siento que contando mi historia, habilito la palabra de los demás y siempre pasa que yo termino de dar una charla y alguien que nunca dijo que había pasado por una situación así se anima a decirlo. Entonces, es como, yo siento que ayuda, ¿no? Eh, con Acá estoy, que habla sobre la pérdida de un ser querido, tiene que ver con que en mi vida yo pasé por muchas muertes. Desde a los 18 años falleció mi mejor amiga de cáncer, a los 27 años falleció mi papá, bueno, después mi abuela, que ya era grande, pero también fue una pérdida grande porque mi abuela materna era mi gran abuela. Mi tía falleció de cáncer hace 3 años, que era como mi segunda mamá. Y a los 8 años falleció una compañerita que si bien no era amiga, a los 8 años uno cree que la gente se muere de viejito y de viejita. Entonces fue muy fuerte esto de que una compañera de 8 años falleciera. Y recién pude escribir esta historia hace 3 años, o sea, después que falleció mi tía, recién pude escribir la historia de la manera que a mí eh, me hubiera gustado tal vez tener un libro así en los momentos en que yo pasé por esas situaciones, ¿no? Hay libros de literatura que hablan de la muerte que yo nunca se los mostré a Tobías ni nunca se los mostraría a ningún niño porque
porque no era la idea de muerte que yo quería transmitirlo. O sea, para mí la muerte no tiene que ver con una calavera, no tiene que ver con una guadaña. La muerte forma parte, la muerte física forma parte de la vida. Y, y yo creo de verdad que esas personas que se van de este plano físicamente siguen estando en los valores que nos transmitieron, en las canciones que nos cantaban, en los libros que nos leían, en los lugares donde íbamos de vacaciones. De hecho, yo voy al mismo lugar de vacaciones que iba con mi papá, ahora lo llevo a Toby, ¿no? Que es en el mar. Y siguen estando también, porque se siguen apareciendo a través de mariposas, de picaflores, de vaquitas de San Antonio, de plumitas. Sí, yo siento que es la manera en que estas personas que me acompañaron me siguen diciendo que están, ¿no? A su manera. Y este libro que trata, por ejemplo, este tema tan profundo también, es impresionante el recibimiento que tuvo. O sea, en un mes, salió en abril de este año, 2025, fue en la Feria del Libro, está bien que estuvo en la Feria del Libro, y se agotó la edición. O sea, tuvieron que hacer una segunda edición al mes y 10 días de publicado, lo cual no es común para nada, y menos en los libros infantiles, ¿no? Entonces digo, y todos son, todos tienen que ver mucho con experiencias mías o con cosas que tal vez le pasaron a Toby, un pelo de monstruo. eh, Joaquín, el personaje que se ve ahí, no quiere ir al colegio porque se cambió de colegio y hay un compañero, Vicente, que le pega coquitos en la cabeza. Y surgió, la idea surgió, porque bueno, a Toby, cuando en primer grado había un compañero que no le pegaba coquitos, pero le pegaba patadas. Entonces, en la realidad, llamé a la mamá de ese niño y por suerte la mamá estaba abierta. Eh, Su hijo comenzó terapia y al tiempo, digamos, dejó de pegarle. Pero en la fantasía, digamos, en mi imaginación, yo pensé, bueno, ¿qué puedo hacer si yo fuera un nene chiquito y me está pasando esto? ¿Qué podría pasar? Y bueno, y así es como sale la historia de Joaquín, con que una noche le pide a su angelito de la guarda que, que le manda un monstruo gigante para asustar a Vicente. Su mamá le decía, su mamá quería arreglar la situación con notitas que le mandaba la maestra, pero bueno, los coquitos seguían ocurriendo y el papá le decía, vos decirle que no te pegue más y si te vuelve a pegar, vos le pegás y vas a ver cómo no te molesta más. Cosa que muchos papás, yo lo escribí porque muchos papás siguen diciendo esto, ¿no? Que tampoco, claramente tampoco es la solución. Y bueno, y él cuando se levanta el otro día, habiendo pedido esto, se mira al espejo y ve que tiene un mechón verde en el pelo. Entonces él está convencido y le agradece a su angelito porque en vez de mandarle un monstruo gigante, lo está convirtiendo a él en monstruo. Entonces al otro día, cuando va al colegio y Vicente le dice, dame las galletitas o te pego un coquito, él le dice, no me pegues porque me estoy convirtiendo en monstruo y si me pegas, te como. ¡Bra! Y entonces, bueno, ahí, digamos, hay una explicación de por qué ese pelo verde, pero bueno, nace en esto, ¿no? Nace de la misma vida. Por eso está Bien, muy relacionada. perfecto. Entonces, para cerrar, sí, para cerrar y agradecerte de antemano por tu este valioso momento contigo, que fue muy enriquecedor. Bueno, solo preguntarte es, ¿cuál es la intención? ¿Qué buscas con cada uno de tus cuentos, de tus libros? ¿Y qué significa para Magie la literatura? ¿Qué te permite llegar o hacer con la literatura? Yo creo que todas mis historias, en lo profundo, intentan eh, habilitar la palabra, ¿no? Porque yo creo que estaba pensando hacía un tiempo sobre esto y hubo muchos silencios en mi vida, ¿no? Entonces yo tenía un mundo interior muy grande y creo que mis libros intentan eso, ¿no? Habilitar la palabra en los niños y las niñas, que puedan expresarse, que puedan decir lo que les está pasando, lo que sienten. Yo eso lo ponía en un papel. Tal vez no lo hablaba y lo ponía en un papel, por eso para mí escribir es sanador. Fue sanador desde chica y sigue siendo sanador. Y leer también, porque mis papás estaban separados y mi papá había formado una nueva familia
em, mm, bueno, nada, o sea, no, no, yo no me sentía parte, sí, sí con mi viejo, amaba a mi viejo, lo amo, o sea, era un amor, pero su elección de pareja no fue la mejor. Y entonces, cuando yo iba a Campana y él estaba trabajando, yo me metí en mi cuarto y me ponía a leer. Y entonces, en vez de estar sintiéndome mal y sintiéndome fuera de esa casa, ¿no? Porque no era mi cuarto, no era mi casa, no era. Yo me metía y me ponía a leer. Y entonces leer me transportaba, me hacía conocer lugares nuevos, historias nuevas, alimentaba mi imaginación y de verdad que yo disfrutaba. Entonces, momentos que podrían haber sido feos, gracias a la literatura, fueron momentos de disfrute, ¿no? Entonces, de verdad yo siento que la literatura me salvó a mí, ¿no? Fue muy importante, más allá del placer de la lectura. Siento que que me hizo compañía, de verdad siento que fue un salvavidas, ¿no? Que yo me sentía acompañada a través de la lectura. Y creo que para muchas personas puede tener este mismo rol, ¿no? El sentirse acompañadas. Eh, Eso es lo que yo siento que me dio y que me sigue dando. Bien, perfecto. Bueno, simplemente agradecer de nuevo y a nuestros oyentes, a los seguidores que están allí, invitarlos para que nos acompañen en el próximo domingo porque vamos a tener una invitada muy especial, muy importante de las letras latinoamericanas. Y a ti, Mágela, pues un abrazo y cordialmente invitada siempre. Esto tiene una segunda parte. Un abrazo. Muchas gracias, Rubén, muchas gracias. Un beso. Gracias. Gracias.